5 menos 8. En primaria te dijeron que esa resta no se podía hacer y te lo creíste, porque además era verdad. Era verdad con los números que tenías entonces. Hoy vamos a añadir los que faltaban y en cuanto los tengas, esa resta va a tener una respuesta perfectamente normal. No es un truco y no es matemáticas avanzadas, es terminar de contar. Y sin embargo, fuera de clase, esa cuenta la haces sin pestañear. Si tienes 5 euros y le debes 8 a tu hermano, sabes perfectamente cómo estás, debiendo 3. Si el ascensor baja del portal, no se queda ahí parado, porque hay plantas por debajo. Y en enero, el telediario no dice que la temperatura se haya acabado. La respuesta existía, lo que faltaba era escribirla. Quédate con el termómetro, que es el que mejor se ve. A la derecha del 0, los grados que ya conocías. A la izquierda, los mismos números con un signo delante. Ese signo no dice que el número sea raro, ni que sea menos número. Dice hacia qué lado del 0 está. Y ese es todo el invento, de verdad. A los naturales, que son los que usabas para contar, junto con sus negativos, los llamamos números enteros. Y se escriben con una Z mayúscula. Los positivos, el 0, los negativos, todos en el mismo saco. Y ojo, que los de antes no se van. El 7 de toda la vida sigue siendo un entero. No has cambiado de números, has ampliado la lista. Y el 0 merece una frase para él solo. El 0 no es positivo ni negativo. No está a ningún lado, porque es el sitio desde el que se mide todo lo demás. Piensa en el nivel del mar. Ni subes ni bajas, estás. 1 metro por encima y 1 metro por debajo se miden desde ahí, y por eso el 0 no puede ser ninguno de los dos. A esta línea la llamamos la recta numérica, y es la herramienta de todo el tema. El 0 en medio y los números repartidos a distancias iguales. Hacia la derecha van creciendo, como siempre. Hacia la izquierda la recta se estira y van apareciendo los negativos, uno detrás de otro, con el mismo paso. Y hay una propiedad que parece una tontería, y es la que lo sostiene todo. Cada número entero tiene un punto, y solo uno. No hay 2 sitios para al menos 4. Y entre el 2 y el 3 no hay ningún entero escondido, no hay nada a medias. Cada número su sitio. Eso es justo lo que va a permitir que comparar sea mirar. Fíjate ahora en una pareja, el 3 y el menos 3. Están a la misma distancia del 0, uno a cada lado. A 2 números así los llamamos opuestos. El opuesto del 3 es el menos 3 y el opuesto del menos 3 es el 3. Porque la cosa funciona en los dos sentidos. Y el opuesto del 0 es el propio 0, que no tiene a dónde ir. Y ahora la regla que ordena todo esto. Es una sola y no tiene letra pequeña. En la recta numérica, un número es mayor que otro si está más a la derecha. Ya está. No hay una regla para los positivos y otra distinta para los negativos. Hay una. Y lo que te pide no es memorizar, es mirar el sitio. Aquí es donde se cae media clase, así que vamos despacio. ¿Qué es mayor? ¿Menos 7 o menos 2? La respuesta que sale sola es menos 7, porque 7 es más que 2, y eso lo sabe cualquiera. Y es la equivocada. Busca los dos en la recta, sin prisa, y mira cuál está más a la izquierda. Escríbelo mal una vez, a propósito, para no volver a hacerlo. Menos 7 es mayor que menos 2. Falso. Menos 7 es menor que menos 2. Verdadero. Y el motivo no es una norma que haya que memorizar. Es un sitio que hay que mirar. Está más a la izquierda y por eso es menor. Vamos con los 2 casos que te van a preguntar. El fácil primero.
Si comparas un positivo con un negativo, no hace falta ni pensar. Cualquier positivo es mayor que cualquier negativo, porque está al otro lado del cero. Menos 100 es menor que 1. Sí, menos 100, aunque tenga 3 cifras. Y ahora el que cuesta. Entre dos negativos es mayor el que está más cerca del cero. Menos 2 le gana a menos 7. Si te ayuda, piénsalo en deudas. Deber 2 euros es mejor que deber 7, aunque 7 sea el número más gordo. La deuda pequeña es la buena y en la recta es la que está más a la derecha. Nos queda una idea y es bastante más sencilla de lo que suena su nombre. Se llama valor absoluto y significa una cosa: la distancia de un número al cero, nada más. Se escribe con 2 barras a los lados y lo que te devuelve no es el número, es cuánto te separa del origen. El valor absoluto de menos 7 es 7, porque del menos 7 al 0 hay 7 pasos, y el de 7 también es 7, porque hay los mismos pasos, solo que por el otro lado. Dos números opuestos tienen el mismo valor absoluto, y visto en la recta no puede ser de otra manera. Y ahora un aviso. Vas a oír por ahí que el valor absoluto es quitar el signo. Con números sueltos funciona y por eso se dice tanto. El problema llega cuando dentro de las barras hay una operación, porque entonces el atajo te deja tirado. Quédate con la definición buena, la distancia al cero, que sirve siempre, y de paso te explica por qué nunca sale negativo. ¿Y esto dónde se usa? En el ascensor, donde el menos 1 es el garaje y nadie se extraña. En la cuenta del banco, donde el saldo se puede poner en rojo. En un mapa, donde la altitud se mide desde el nivel del mar hacia arriba y también hacia abajo. Y en el congelador de tu casa, ahora mismo, a 18 bajo cero. Un último caso, que además es el que más se pregunta. Anoche hacía menos 3 grados y esta mañana hace 2. ¿Ha subido o ha bajado la temperatura? Ha subido, y ha subido 5 grados, que son exactamente los pasos que hay del menos 3 al 2 contando por la recta. Ni 1, ni menos 1, 5. Recapitulamos, que ha sido bastante. Los enteros son los positivos, el 0 y los negativos, y viven en una recta con cada uno en su punto. Es mayor el que está más a la derecha, sin excepciones. Dos opuestos están a la misma distancia del cero, y el valor absoluto de un número es justo esa distancia. 3 preguntas. Párala si te hace falta, pero antes de mirar las respuestas, escríbelas tú, que es la única forma de saber si lo tienes. Vamos con ellas. La primera, menos 9 es menor que menos 4, porque está más a la izquierda. La segunda, el valor absoluto de menos 12 es 12, que son los pasos que hay hasta el 0. Y la tercera, el opuesto de menos 6 es 6, al otro lado y a la misma distancia. Si has llegado hasta aquí, ya tienes hecha la mitad del trabajo del vídeo siguiente, que va de operar con estos números, sumarlos, restarlos y sobrevivir a los paréntesis. Suscríbete y nos vemos allí.